Primero hay que decir que el Kuzari es una persona inteligente. No es alguien que se le puede convencer así fácilmente de cualquier motivo que uno dé. Es inteligente y sabe valorar, es balanceado en sus ideas. Eso yo creo que es la característica principal. Él balancea mucho las ideas, es decir, no le gusta lo extremo. No le gusta lo extremo en el sentido de que si alguien todo lo pone de un lado de la balanza, él dice falta al otro lado también. Sí, y la vida no es o un blanco o un negro, la vida tiene distintos matices que pueden ir por el gris, gris claro, gris oscuro, y no tiene que ser lo blanco o negro. Y realmente eso es lo importante de observar en el Kuzari. Y eso lo vamos a ver no solamente en las conversaciones que tuvo el Kuzari con los tres personajes antes dichos, sino con el Rebbi, con el Jaber. Ahí es donde se va a notar realmente cuán equilibrado quiere ser él el Kuzari. Equilibrado, cuando hable con el Jaber, va a buscar el equilibrio de Am Yisrael, del pueblo de Israel, con el resto de las naciones. De buscar que siempre hay un equilibrio en todo eso. Bien, comenzamos diciendo que el libro fue escrito ante un hecho real, cual fue comprobado dentro de Rusia. Existió un reino de los Khazares que era judío, cuyo rey se convirtió al judaísmo. Eso sí era comprobado, hasta tal punto de que inclusive la parte... Sí, duró 4 siglos. Duró 4 siglos. O sea que sí era algo totalmente verídico, fue grande, no fue un reino pequeño, y hasta tal punto de que hubo reacciones por parte del mundo judío ante esa vía de escape que significaba tener en Europa, pues tener un escape hacia un lado donde... Sí, bueno, claro, Rusia forma parte de Europa, y cuando estamos hablando ahí, estamos hablando todavía de la zona más abajo. Entonces es tener un escape ante las persecuciones que el mundo judío sufría. Donde iba era expulsado, donde iba... España fue un oasis durante un tiempo, pero igualito después también fue perseguido en España, etcétera, etcétera. Ahora, este rey, bueno, Yehuda Leví, que es el autor del libro, ante la situación terrible del pueblo de Israel, una situación de un pueblo despreciado, en el sentido de que el pueblo de Israel debería estar en un estatus mucho más alto de lo que se encontraba, y con el fin de querer remontar el ánimo, pues quiso darle un motivo y darle un diálogo a este rey, darle un motivo de su conversión. Eso sí es totalmente idea de Rab, eso es totalmente idea de la Yehuda Leví, y quererle dar un motivo por el cual se convierte, y entonces presentarnos un cuadro donde este hombre tiene un sueño, el Kuzari tiene un sueño, y el sueño le dice: tus intenciones son buenas, pero tus acciones no lo son. Por supuesto que se trata de algo divino que se le aparece a él. Entonces él, idólatra por excelencia, mejora aún más su trabajo de idolatría, convirtiéndose en sumo sacerdote, haciendo personalmente todos los sacrificios, no dejaba nada a nadie, y a pesar de todo el sueño permanecía, le volvía a decir siempre que sus acciones no lo eran. Entonces, claro, llegó un momento que dice: a lo mejor estoy equivocado yo, y llamó al primero que sigue en el orden histórico de las cosas. Acuérdense que en la historia estaba primero la idolatría,
luego vinieron los filósofos y se acabó casi la idolatría. Luego llegaron los católicos, cristianos, terminaron con la filosofía. Y por último llegó el Islam y fue el enemigo del catolicismo. Entonces en ese mismo orden, Yehuda Leví presenta a los convocados por el Kuzari. En primer lugar convoca al filósofo, le expone su sueño, y el filósofo le dice, mira, eso no puede ser nada divino, eso es otra cosa. Eso es algo, no puede ser nada que venga de arriba. ¿Por qué? Pues no puede ser nada divino porque sencillamente, aunque sí creemos en una primera causa, que es la causa en la cual pues hay un ser superior sobre el resto del mundo, el mundo es eterno, el mundo no fue creado, el mundo es eterno, totalmente eterno. Los seres humanos igual. Esta primera causa impulsó el mundo en la naturaleza, hizo de que todo caminara en forma natural y a partir de ahí se retiró de todo, no quiere saber nada, absolutamente no le interesa nada lo que pasa. Por lo tanto, cuando tú denotas intenciones, también es bueno decirte de que Dios no tiene intención de nada, ese ser superior, puesto que una intención denota que hay una falla y ese ser superior no tiene fallas. Por lo tanto, no puede ser nada de arriba. El Kuzari le dice, mira, pero entonces, ¿en qué se basan ustedes para saber dónde está ese ser superior? ¿Cómo es que ese ser superior se comunica con la gente? ¿Cómo es la relación del ser humano con el ser de arriba? Y él dice, no hay relación, prácticamente. No existe esa relación. Lo que sí es bueno entender de que todos nosotros, para saber si una cosa es real, si una cosa es cierta, basta con que nuestro intelecto nos diga de que es real. Si es real, bien, llegamos. Si es real, lo admitimos. Si no es real, si nuestro intelecto nos dice que no es posible, no lo admitimos. Todo se basa en el intelecto. El Kuzari rechaza y dice, no puede ser que todo esté basado en el intelecto. Es decir, tiene que haber otras cosas. Si no, pues es fácil de entenderse cómo es posible que hayan esas guerras entre católicos y musulmanes. Ambos van a la guerra para luchar, ambos van a la guerra porque sienten de que están defendiendo algo del mundo de arriba. Y su verdad con esa mayúscula, significa que ellos piensan que con esas acciones están agradando a su creador. Por lo tanto, no hay relación, dice el filósofo. Ningún filósofo te va a decir, ni ningún dios de la filosofía te va a decir que es buena la guerra. El ser humano no tiene que hacer guerra. El ser humano lo que tiene es que pues juntarse entre ellos y llegar a un nivel de intelecto que permita pues llegar a ese ser superior a través del pensamiento. Eso es número uno. Entonces el Kuzari dice, pero no me satisface. ¿Por qué? Porque indudablemente yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y ese sueño tiene que ser algo que viene de arriba. Eso no es intelecto. El sueño no forma parte del intelecto. Y de todos modos, dime de qué forma se unen ustedes a ese ser superior. Dice, bueno, hay un entendimiento agente que está en todos nosotros. Y hay un entendimiento que está flotando, algo así, explicamos el otro día, es como un wifi que está dentro de un ambiente. Entonces, aquel que tiene la capacidad, aquel cuyo intelecto puede alcanzar cierto nivel, se conecta con ese entendimiento agente. Entonces, se conectan los dos y de ese momento, pasa a formar parte del cuadro de honor de los filósofos. Es decir, va a llegar a estar en un nivel de Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí no puede haber ninguna maldad en él, solamente va a ser una persona correcta en la sociedad y correcta y sirviendo a través de su lógica, de su intelecto en todo. Es decir,
no te marees mucho la cabeza, no existe nada superior que esté interfiriendo con nada de abajo. Hasta aquí la exposición, cosa que el Kuzari dice no puede ser, tiene que haber algo más. Tú restas el sentimiento a todo esto. Todo lo quieres llevar a un nivel facultativo, a un nivel de entendimiento, a un nivel de reflexión. Y el mundo no es así. El mundo no puede ser de esa manera. Tiene que haber algo más de emotividad, de sentimiento en todo esto. Hasta aquí, si alguien las preguntas que en este momento se puede. Jaime. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que estás diciendo que el pueblo judío en ese momento era despreciable o considerado como despreciado. Entonces, estoy viendo una asociación con la época moderna, cómo gracias a lo que es la propaganda se puede llegar a demostrar que un pueblo es despreciado, despreciable o como le quieran decir. Es la iglesia que empieza, digamos, para hacer su mercadeo, a separar lo que es el judaísmo de lo que es el cristianismo, para su ventaja. Y para hacer eso lo tiene que mostrar como un pueblo despreciado y despreciado. Así fue. Y es en parte lo que estamos viendo hoy en día en este país. El uso de todo lo que es todo lo que está a la mano para la propaganda. Para bajar el otro. Ok, nos queda entonces, dijimos entonces que la parte del filósofo no satisfizo. Entonces, este rey llamó a un católico. Y hay que aclarar que aquí el católico no es nadie que tiene perjuicio en contra del judaísmo ni nada. Católico que viene a defender su fe. Y realmente dice, nosotros sí creemos perfectamente en la injerencia de Dios en el mundo. Para nada que Dios está totalmente disociado del mundo. Por el contrario, Dios está totalmente activo en el mundo. Y supervisa el mundo. Sabemos, somos los descendientes directos del pueblo de Israel. Pero lastimosamente el pueblo de Israel se quedó atrás y nosotros en este momento somos la religión fuerte, pero descendemos del pueblo de Israel. Es una continuación, el cristianismo es una continuación del judaísmo. No vinimos a cambiar nada, dice, no vinimos a cambiar nada, vinimos sencillamente a heredar lo que el pueblo de Israel nos dejó. Bueno, en realidad dijimos que eso no fue así. Sí cambiaron la milá, quitaron la milá. Sí cambiaron Shabbat. En verdad no fue así. Pero él dice eso. Y por último, creemos de que hubo una doncella en Judea que tuvo un hijo y ese hijo fue el que revolucionó totalmente el mundo y creemos que es Dios, nació y murió por amor a todas las criaturas. Por lo tanto, nuestra insignia es el amor y ya murió en este mundo por amor. Entonces el Kuzari le dice, está bien, veo de que por lo menos reconocen la injerencia de Dios en el mundo. Lo que no entiendo mucho, de qué manera Dios se comunica con la gente si ya Dios estaba aquí. Y no entiendo mucho cómo algo superior puede vivir en algo inferior. No se ve. Le falta la lógica. Si bien el cristianismo trajo toda la parte de sentimiento que le faltaba al filósofo. El filósofo no tenía nada de sentimiento. El cristianismo era puro sentimiento. Le faltaba la lógica. Y el rey, el Kuzari, dijo, no es lógica. Ahora vean el cambio que hace. Al principio le dijo al filósofo,
no puede ser que todo sea lógico. Y luego al cristiano le dice, no puede ser que todo sea sentimiento. La vida es un balance. Por lo tanto, no es lógico. Como no tengo previsto reunirme con ningún judío, voy a reunirme con la tercera religión, que es el Islam. Y de ahí tiene que salir la verdad. Se reúne con alguien del Islam. El Islam era la religión más avanzada de la época. De la época era lo más avanzado que había. Estamos hablando de 1100, siglo XII, siglo XIII. El mundo del Islam dominaba la filosofía, dominaba la astronomía, dominaba toda la filosofía de la época. Habla con el sabio del Islam y le dice: creemos en la creación del mundo, pensamos que Dios nunca estuvo en el mundo, nunca estuvo en la tierra, pensamos que Dios interfiere directamente, tiene injerencia. Nosotros tenemos que aquellos que siguen lo que el profeta nos dio, pues no es que van a ir a un mundo abstracto, algo que no se conoce, no. Van a ir al paraíso, donde van a disfrutar de todos los placeres materiales que disfrutaron aquí. Y eso es una gran ventaja, porque yo te prometo que tú vas a ir al paraíso y vas a estar sentado estudiando algo que quizás no estudiaste aquí, y para ti el paraíso es algo, bueno, desconocido. Pero si yo te digo a ti, el paraíso es lo que tú conoces aquí, va a tener todo lo que quieras de comer, todo lo que quieras de beber, todo lo que quieras, todo el entretenimiento que te dé la gana, lo va a tener ahí. Entonces sí te estoy ofreciendo algo conocido. Y vamos a ver en el desarrollo del libro del Kuzari lo importante que es hablar de lo conocido y no de hablar de algo abstracto. Para todo es importante, cuando yo te voy a dar una referencia, darte la referencia de algo que tú conoces, de algo que tú conoces, no referencia de algo que, pues, no sé, porque eso no se llama referencia. En este tipo de conversaciones, la base está en todo lo que tú me digas que te funden en algo que la gente conoce. Y aquí entonces, el sabio del Islam dice: tenemos un libro, el Corán, y es un libro tan perfecto que nunca pudo haber sido escrito por nadie que no fuera Dios. Entonces, el Kuzari le dice: pero, ¿qué hay de la relación de Dios con ustedes? Dice: no, la relación de Dios con nosotros es el libro. Este es el libro que tengo. Y esta es la prueba, y de esta manera nos relacionamos con Dios. Y dice: pero si el libro está en árabe, solamente Dios se relacionó con ustedes nada más. Y yo que no entiendo, ¿cómo hago yo para relacionarme con Dios a través de ese libro? Tiene que haber algo más. Dice: claro que hay. O sea, tiene que haber algo de relación de Dios con el hombre. Dice: claro que sí la hay. Nosotros creemos que Dios se reveló al pueblo de Israel en el monte de Sinai y le entregó la Torá. Y ese es el Dios nuestro. El Kuzari escuchó y dijo: el católico me dice que son la continuación del pueblo de Israel. El mahometano me dice que la prueba que él me trae de revelación, de la revelación de Dios, es a través del pueblo de Israel. Pues tengo que ir directamente a la fuente. No me queda otra que consultar al pueblo de Israel. No me queda otra que hablar del pueblo judío. Porque agoté la forma de averiguar, todos me llevan allá. Por lo tanto, se decide y llama a un jaber.
Y aquí es donde, digamos, empezaremos a partir de aquí. Ya no vamos a ver más nada, algo que tenga que ver. Sí, vamos a ver otras religiones, pero desde el punto de vista del saber, no de las otras. Del repí. ¿Preguntas aquí? ¿No? Seguimos. Hasta aquí el resumen, vamos de una vez. No era un libro demasiado osado en el siglo XII escribir un libro así. Y escribirlo en árabe. No era meterse, digamos, como en una inquisición o una cosa así. Sí, y fue escrito en árabe. No, hablo del Kuzari. Escribirlo en árabe en esa época, peligroso. Fue escrito en árabe. Fue escrito en árabe. O sea, Yehuda Leví escribió todo cuanto tenía en su mano, a sabiendas de todas las consecuencias que iba a traer. También. Sí. También. ¿Dónde vivía Yehuda Leví? Sí, hay duda. Estaba en España seguro, pero hay duda exactamente de dónde, ¿no? Tudela. Sí, Tudela, Todelo. O sea, se sabe de que, porque son dos ciudades que están bien separadas. Pero en un momento dado estuvo en Córdoba también. Murió en Israel. Saben, él era sionista por vocación. Y murió llegando a Israel. O sea, lo atropelló un caballo árabe. Lo trajo encima, lo mataron, o sea, murió trágicamente llegando a Israel. O sea, toda su vida era anhelar a Israel. Toda su vida. Y todo hay cantidad, por la faceta de poeta de Yehuda Leví, es una faceta, yo diría que mucho más conocida que su faceta de filósofo. Mucho más conocida. Mucho más superior. Superior en el sentido de que todo el mundo la conoce. Entonces, cuando él desarrolla su vocación, él escribe muchísimo sobre lo que es Israel, la tierra de Israel. Y, lamentablemente, murió justo cuando llegó a Israel. Mi corazón está en él. ליבי ממזרח, אנוכי ממערב ליבי ממזרח ואני בסוף מערב. ליבי ממזרח, mi corazón está al este y yo estoy al fondo del oeste, al final del oeste. Son odas al pueblo, a la tierra de Israel. El más importante como poeta, mucho más importante. Muy bien, entonces vamos a entrar de una vez en contacto y vamos al 10, al Mahamar 10. Dice, veo que es necesario que consulte con los judíos, porque ellos, siendo los descendientes de los hijos de Israel, son la prueba y la demostración de que hay un creador en la tierra. ¿Qué es lo que angustia al Kuzari? Un sueño, ¿verdad? ¿Cómo al Kuzari se le da por todo esto? Porque la angustia es un sueño. ¿Y un sueño qué significa? Dios en la tierra. Porque eso es un sueño. Dios en la tierra. Porque yo estoy en la tierra y estoy viendo a Dios. Para él, eso que le digan que tus intenciones son buenas, se lo está diciendo Dios. Y tus acciones no lo son. Entonces, Dios le está diciendo, mira, tienes que cambiar de rumbo. ¿Y él dónde está? Él está en la tierra. Entonces está recibiendo directamente un mensaje de Dios en la tierra. Entonces, por ahí es que le enfoca todo lo que significa la revelación de Dios y quiere saber dónde está la realidad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué religión tenía el Kuzari antes de empezar el libro? Era totalmente abodazara, así. Idólatra. No tenía, o sea, era la religión que estaba en todas partes. Idolatría, tenían 100 dioses, 100 estatuas. Y él hacía todos los sacrificios. Y él se esmeraba para que él fuera, de verdad, que estuviera hecho Hatim de Jalajá todo. Sin embargo, siempre tenía ese sueño, que cada vez el sueño le iba poniendo el freno. Entonces decía, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Yo quiero saber dónde está. Y entonces, ¿cuál es la angustia del Kuzari? ¿Quién es el que me puede dar la prueba de Dios en la tierra? Eso es lo que quiero. ¿Está claro? Se puede interpretar el sueño como una angustia, como una preocupación.
que tiene la persona. Sí, eso es lo que le dijo el filósofo en cierta medida. Esas son cosas tuyas, pero eso no es de Dios. Dios te ignora. Tú no eres nadie para pretender que Dios se revele a ti. Todo lo que tú tienes son cosas que tienes en la cabeza. Pero no son cosas de Dios, son cosas tuyas. Eso es lo que el filósofo le dijo a él. Entonces, por eso es que no le convence. Dice, no, tiene que hay sentimiento. Yo recibí un sueño, yo siento que Dios está conmigo. ¿Ah? Yo tengo que consultar al pueblo que de verdad conoció a Dios en la tierra. Ya me mandaron, todas las corrientes me mandaron al pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar con alguien del pueblo de Israel. ¿Y quién es alguien del pueblo de Israel? Pues son los judíos de hoy en día. Los judíos de hoy en día, despreciables. El pueblo de Israel, honorable. Recibió la revelación de Dios. ¿Entiendes? Lamentablemente, esa categoría tan alta que tuvo el pueblo de Israel, hoy en día sus descendientes pues se perdieron. Entonces no me queda otra que hablar con ellos, porque ellos vienen de esa gente tan honorable que eran, hasta tal punto que Dios se reveló a ellos. Siendo el Kusaria un idólatra, ¿qué lo lleva a buscar otro Dios? El sueño. Porque no pudo pensar que el sueño era de algún ídolo. Exacto, sí lo pensó. Está bien, eso, tú no viniste al principio. El sueño, él al principio pensó que era de la propia idolatría que le venía el sueño. Uno de los dioses, de tantos dioses que él adora. Entonces, ¿qué hace? Pues se esmera todo lo que puede dentro del campo que él conoce. Pero no se le quita el sueño. Siempre le vienen a repetir lo mismo. Tus acciones no son buenas. Ya hice esto mejor, ya me puse yo mismo a hacer los sacrificios, ya ordené que todo lo relativo al servicio divino lo haga yo. ¿Qué más quieres de mí? No son buenas. Ahí dice, me veo en la obligación de ¿qué? De consultar al pueblo de Israel, no hay otra. Al pueblo de Israel no. Ese glorioso pueblo de Israel ya no existe. A los judíos que son sus descendientes. Entonces dice, llama a un sabio de los judíos, lo tenemos ahí, y ahí vamos en el número 11. El Kusarí le llama y le dice, mira, ¿quién eres tú? ¿Cómo crees? ¿Cuál es tu fe? Y el judío contesta así. Estoy hablando ahora del Jaber. Aquí dice Rabí, Jaber. En verdad, la traducción mejor no es Rabí, es Jaber. Porque no es una conversación de un rabino. Es una conversación de un amigo, sí, es una conversación de un amigo que le tiende un puente, pero un amigo que sabe como un rabino. Pero un rabino a lo mejor no se explaya tanto. Esto es un amigo que quiere ayudar a otro. ¿Bien? Nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con señales y con maravillas, y con prueba los asentó en el desierto y les hizo heredar la tierra de Canaán, después que les hizo pasar por el mar y el Jordán con grandes milagros. Envió a Moisés con su ley y miles de profetas después de él, que exhortan a guardar su ley, prometiendo beneficios al que la guardara y penas graves al que las transgrediera. Ahí está la carta de presentación del Jaber. Si uno ve la carta de presentación del Jaber, Está muy completa. está completa, falta, está en el orden, está en desorden, pues No la veo completa. no, nada de completa no tiene nada. No. Y además, fíjese, Hay cosas que no son ciertas. Miles de profetas. bueno, la cantidad de profetas en verdad son miles de profetas, sí. Lo que pasa es que los que Pero llegaron, profetizaba una vez. sí, miles de profetas, hubo miles de profetas en el sentido de que habían escuelas de profecía. Y otra cosa, prometiendo beneficios a quien la guardara y penas graves a quien la transgrediera. Así está Matan Torah. Así están los 13 principios de Maimónides. Matan Te Torah dice- es así. Yo Te tengo dice eso. entendido que la mitzvot, aparte una o dos, no tienen ninguna explícitamente expresado
No. consecuencias. No, ya va. No es que te explicita cuál es la recompensa o cuál es el castigo. Pero lo que está diciendo este hombre. No. ¿Cómo que no? No, beneficios, pero tú no sabes cuáles son. Y castigo no sabes cuáles son. Pero te está Judíos, diciendo que al final judíos. No sabes cuáles son. Beneficio y castigo, sí, pero no sabes cuál es el beneficio, cuál es el castigo. está diciendo que está en la ley. No, de Dios no hay nada, dice prometiendo beneficio al que la guardara y pena al que la transgrediera, pero no sé cuáles son. En realidad, así fue creado el mundo. Así fue creado el mundo. Hay dos formas de ver la fe. De esta manera fue creado el Una mundo. forma es castigo Bien, y entonces, recompensa. Y la otra forma, la única recompensa de la fe es la misma fe. bueno, Más nada. claro, Es Sejal mitzvah, así es. Ahora, Y es la única ¿qué nos que yo tenemos? acepto. ¿Qué nos tenemos que ver aquí? ¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está perfecto, que nos sacó de Egipto a la tierra con señales, eso es verdad. Con prueba los asentó en el desierto y les hizo heredar la tierra de Canaán, eso está perfecto. Ahora vean, después que les hizo pasar el mar, el Jordán, con grandes milagros, perfecto. 6 millones iban a tener por ahí. Envió a Moisés con su ley, Matán Torah, y miles de profetas después del sí, muchos profetas hubo, muchísimos, que exhortan a guardar su ley. Ahora, ¿dónde está? El orden no es correcto. De la manera como lo dice, no es un orden correcto. No solo el No orden. importa, no es un orden correcto. Pero ¿en qué está insistiendo más? ¿En qué está insistiendo más? En la relación de Dios con el pueblo de Israel. O sea, no Eso es es, universal. eso es lo que está insistiendo. No está insistiendo de un Dios universal, no, un Dios de Israel. Eso es lo que está insistiendo él. Ojo, está hablando anoche vimos algo que es diametralmente opuesto. ¿Se acuerdan? Lo que estudiamos anoche, donde se decía que a pesar de ser electo Israel, el Dios era el Dios de todo el mundo. Aquí el Kuzari solamente se limita a hablar del Dios de Israel con Israel. Y esa es la reacción, el Kuzari no, el Javer. Y esa es la reacción tan fuerte que trae el Javer. Mire cómo contesta el Javer. Había resuelto no consultar a ningún judío, porque conozco la torpeza de su memoria. El Kuzari. Había resuelto no consultar a ningún judío, porque conozco la torpeza de su memoria y la poca validez de su consejo, a causa de su bajo estado y pobreza extrema, que los deja en muy mala condición. Si usted no, ¿qué me está hablando tú? ¿Tú crees en el creador del mundo que gobierna y ordena todo? ¿Qué me estás diciendo tú? Que tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¿Pero qué me trae esas tonterías? Que te sacó de Egipto. ¿Y a mí qué me importa que te sacó de Egipto? ¿Yo qué hago con eso? Tú me tienes que dar algo que me involucre a mí. No a ustedes nada más. ¿Y eso de qué soy así? ¿Por qué soy así? Porque de verdad que ya llegó a un extremo que ya no tenéis ni memoria. Ni tienen memoria, ni saben ni lo que dicen. Solamente están hablando en un nivel muy básico. Un nivel muy de ustedes. Algo que solamente les concierne a ustedes. Limitado, Además de limitado, estoy buscando la palabra. Sencillo. Estoy buscando la palabra. Algo que tiene que ver con vuestra casa. ¿Cómo es que se llama eso? Básico y... Bueno, es un nivel, el nivel que me estás trayendo de tu Dios es tan bajo que de verdad se hace hasta difícil expresar lo que quieren. Es un nivel muy particular, muy que solamente les concierne a ustedes. Bueno, ahora vendrá. Entonces, háblame del Dios que hizo el mundo. ¿Creen eso o no creen eso? ¿Ustedes creen que vuestro Dios hizo el mundo o no? Ahora, tú decirme que hizo el mundo, tú no me puedes empezar a hablar de un Dios que te sacó de Egipto. Me puedes empezar a hablar de un Dios que creó el mundo, que hizo la humanidad, que sustenta la humanidad,
que alimenta a la humanidad y que además de todo eso, yo también le debo obediencia a ese Dios porque Él me alimenta a mí. ¿Tú me quieres qué? ¿Convencer de qué? ¿De que tu Dios te sacó de Egipto? Eso a mí no me trae nada. Háblame de cosas grandes, que yo estoy involucrado también. ¿Pero qué me está hablando? Eso lo que demuestra es que el estado en el cual está metido vuestro pueblo ya es tan grave que les hizo perder hasta la memoria de lo que tiene que ser. Y de una vez, podríamos hasta decir que el Kuzari ya conocía la Torá. O la Torá o el Antiguo Testamento, o viéndolo bien, cualquier religión la trae. Y por supuesto que ahí se empieza con la creación del mundo. Entonces dice, ¿qué me está hablando ahora mismo de Egipto? Bien, esa es la respuesta fuerte, cínica. Una respuesta muy fuerte que hace el Kuzari contra la manera como Yehuda Leví quiere entrarle al rey. Eso fue la primera. A ver. Al rey. O sea, Yehuda Leví significa Jaber. Sí. Ahora, el Jaber, ¿cómo le contesta? Dice, está bien, tiene razón. Pero lo que tú estás diciendo se deduce de qué? Mira el mundo, contémplalo, y del estudio. Los filósofos ya hablaron de eso. Pero entre ellos no se ponen de acuerdo tampoco. Hay algunos que dicen que sí, hay algunos que dicen que no. Pero yo que soy judío, ¿qué me importa a mí que Dios hizo el mundo? ¿Qué me trajo? La humanidad tiene otras cosas después. Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. La humanidad no es lo que me hace a mí mejor persona. De hecho, hoy estoy en la situación en la que estoy por la humanidad. La humanidad entera, creada por mi mismo Dios, es algo que en realidad lo que me hizo más que nada ha sido perjudicarme. Yo te diría, si esa es la interpretación que tú quieres, pues hablaste con el filósofo ya. Y el filósofo que te dijo que sí, por el estudio, por la contemplación, por todo lo que quiera, dice que Dios hizo el mundo. Entonces, pero entre ellos mismos cada uno piensa lo que piensa de eso. Algunas de estas cosas pueden probarse y otras cosas no se pueden probar. No hay prueba de nada de eso. ¿Cómo se hizo? Si se hizo esto. La prueba no, está ahí, está en la Torá. Pero yo no te estoy trayendo la Torá. Yo no te estoy trayendo la Torá ahora mismo. Te estoy diciendo, te estoy trayendo la parte de la Torá que involucra al pueblo de Israel. Esto de sí, Am Israel ya lo vivió en Har Sinai. Am Israel ya lo vivió en Har Sinai. Cuando recibieron a Seret HaTiperot, ¿qué dijeron? Anoji Hashem Elokeja, Asher Osetija Meretz Misraim. Yo soy Hashem que te sacó de Egipto. Si Akadosh Baruj Hu quisiera mostrarse como un Dios totalmente universal, hubiera dicho Anoji Hashem Elokeja, Asher Barati Ta'olam, que cree el mundo. Pero no, la propia identificación de Dios con el pueblo de Israel se basa ¿en qué? En un hecho concreto que el pueblo de Israel vio. No se basa en un hecho que nadie vio. Dios creó el mundo, está bien. Pero ¿de qué manera a mí esa creación me involucra? Me involucra porque estoy aquí. Pero en ese momento que yo acabo de salir de Egipto, en el momento en que acabo de pasar de la esclavitud a ser un pueblo libre, en ese momento yo tengo que saber y yo tengo que entender que lo que tú me vas a entregar ahora, este contrato, llámese el pacto de Sinai, que tú me vas a entregar ahora, que yo voy a aceptar, no solamente para mí, sino lo voy a aceptar para el resto de todas las generaciones del pueblo de Israel. Entonces yo tengo que saber quién es el que suscribe esto. Y tengo que entender, porque yo te conozco, yo vi lo que tú hiciste ahí. Y entonces, en el momento que yo acepte, estoy aceptando con alguien que ya le conozco.
En el momento que Dios se reveló al pueblo de Israel, se reveló con una tarjeta de presentación de alguien que conocía su obra, de alguien que ya dio a conocer su obra apenas 3 meses antes, que fue la destrucción de Egipto prácticamente. Entonces, lo que está diciendo el Kuzari, bien, te lo estoy diciendo ¿por qué? Porque si tú me pides que yo identifique al Dios de Israel como el que crea el mundo, para eso están los filósofos. Los filósofos ya hicieron todos los estudios de eso y ya llegaron a la conclusión que así fue. Y otros dicen que no, o sea, tampoco están muy de acuerdo. Pero no hay prueba de nada de eso. Si yo te quiero probar algo, no te puedo traer la prueba en este momento. La prueba está en lo que está escrito. Pero que yo te pueda decir, como puedo decirte, que mi generación vio, que mi generación, mi antepasado, esa generación que recibió la Torá, vio al Dios de Israel, fue como alguien que lo sacó de Egipto. Y por eso es que me estoy introduciendo a ti, te estoy presentando a mi Dios con un hecho comprobado. No con palabras y palabras en el aire. ¿Está claro? Ahora el Kuzari, cuando el Jaber dice, algunas de esas razones pueden probarse y otras no. De la creación. Entonces el Kuzari ahí entiende y dice, tus palabras me parecen más interesantes que al principio. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay ahora? ¿Por qué ahora le parecieron que las palabras son más interesantes que cuando dijo que yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque redujo las posibilidades de entendimiento de lo que es Dios a un acto que involucra la presencia de Dios en el mundo. Le ganó por donde quería llegar. ¿Estamos claros? No de una manera, si yo te hablo como Dios creó el mundo, entonces te puedo decir, llegaste a Dios a través del intelecto. No me sirvió. Si yo te digo, yo creo firmemente que Dios creó en el mundo, llegaste a Dios a través del sentimiento. No me sirvió. ¿Cuál es la manera como llegaste a Dios? Por un acto que Dios hizo en el mundo. Y ahí sí me sirve. Yo estoy buscando eso. Estoy buscando un Dios que intervenga en el mundo. Si lo que quieres es hablar de un Dios todopoderoso que todo lo puede, que todo lo hace, entonces vete a los filósofos. Bien, ¿qué decías? Nada. ¿No está ahí? ¿Ok? ¿Qué dijiste? Nada, que cuando ves la creación del mundo en la Torá, son apenas un capítulo. Claro. Eso no interesa. Lo que interesa es cómo el hombre va a vivir en el mundo y cómo se va a conocer. Lógico, es un capítulo contra un libro entero que viene después. Y de hecho Rashi lo aclara No desde el es el principio. objetivo. Un capítulo que... Rashi lo aclara desde el principio. Rashi dice, no tenía que haber empezado la Torah por aquí. Lo dice claro, no tenía que haber empezado la Torah por aquí. La Torah es un libro de historia. No tiene que empezar por ahí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué contesta el Kuzari? Bueno, si es así, ahora me parece que es más interesante. Claro, te estoy tocando lo que tú quieres. Te estoy dando exactamente lo que tú quieres. Entonces dice, bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Aquí? ¿Mesó? ¿Mesó segundo? ¿O primero? No hay pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es la motivación de la viuda Leví al momento, al tratar de demostrar la fe a través de la razón? No lo comprendo. No. Porque la fe empieza cuando ya se acabó la razón. Entonces, No, por eso pero... no entiendo cuál es la idea de compaginar a las dos. No, el Yehuda Leví no quiere demostrar la fe a través de la razón. Él va a demostrar la fe a través de hechos ciertos. Bueno, a través de la razón. No, la razón es cuando yo entiendo que algo puede ser cierto, porque mi razón me dice que sí lo puede ser. Porque lo está viendo, tiene
No, si lo estás viendo ya no es la razón, ya es la vista. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar exactamente a eso. Es decir, una cosa es el intelecto y otra cosa son los sentidos. Vamos a llegar a eso exactamente. Desde yo cómo llegar a eso. ¿Qué son los sentidos? Lo que te dicen, lo que te dan el 100% de la realidad de la cosa. A través del intelecto no. Aquí lo único que podría contrarrestar No voy a el llegar argumento ahí, exactamente. de Yehuda Leví es, bueno, yo no creo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo? Claro, tú me estás hablando de que tu pueblo estuvo en el Sinai y le sacaron de Egipto y patatí patatí. Ya viene, exactamente. Bueno, ¿por qué yo lo voy a creer? Es que viene en eso, viene en eso. Lo que te está Yo haciendo... sé, Viene eso. pero, o sea, no, yo para responder. Viene eso y viene eso. La responderte verdad a ti, que Azaku Baruja los dos. Eso Porque yo no sé si lo están leyendo. lo contrarresta diciendo, bueno, si esto se transmitió de padre a hijo, de hijo a hijo, o de generación en generación, no puede ser que todo el mundo vaya mintiendo. Bueno, pero tú ya lo viste. O sea, que es un argumento válido para el judío, pero si es una transmisión, no puede ser que todo sea mentira. Exactamente están diciendo lo que viene. Ahora yo hago una pregunta. Ah, Yo hago una pregunta. ¿cómo están los dos? Pero él dice exactamente lo que viene y él dice exactamente lo que viene sin leerlo. Yo voy a hacer una pregunta al revés. Es ideal. Y en contra de todo lo que estamos hablando. En 1600, antes de la era común, estalla un volcán en medio del Mediterráneo que se llama Santorini. Es una explosión, puede ser más grande que el Krakatoa. Hace desaparecer a Creta, que era la primera potencia de entonces. Estamos hablando de 1600. Y la pregunta que yo hago, ahí se salvan unas pocas gentes y empieza a surgir entonces Asia Menor, empieza a surgir Grecia. Entonces, yo puedo decir entonces que se manifestó Dios y me está privilegiando a mí gracias a esta explosión del Krakatoa y que me ha permitido de surgir. Que me está permitido de surgir como griego, digo yo. Sí, que me está dando la preeminencia y me quita de en medio, digamos, esa civilización que era la primera, que es la que va a nutrir a Asia Menor para los filósofos y para todo el mundo. Pero cuidado, en realidad no sé si definir fenómenos naturales de esa manera, ¿no? No sabemos si definir los fenómenos naturales de esa manera. A diferencia del Kuzdarí, los fenómenos... Sí, pero está bien, pero no podemos definir los fenómenos naturales de esa manera. Es decir, llega en cierto momento cuando van a pasar el mar Rojo, ok, llega un viento muy fuerte del este. Así lo dice la Biblia. Muy bien, ¿cuál es el problema? Muy bien, todo es natural, pero puede ser que el mar se abra otra vez. Yo no estoy diciendo que no. Yo te voy a responder como te respondería guardando la distancia, ¿no? Por supuesto, Maimónides. Maimónides, ¿tú qué estás? Interpretando las intenciones de Dios. No, ¿Puedes tú interpretar todo es natural. la intención de Dios? Tú puedes decir, yo hice esto para llegar a esto. A mí lo que me parece lo más interesante aquí dentro de Isaac es que prácticamente Yehuda Leví nos está obligando a identificarnos con el rey y tratar de ver si todas estas discusiones con uno mismo y ver si efectivamente son los puntos que hay que manejar para llegar, digamos, al convencimiento. Por eso mismo es bien interesante todo este libro, porque nos identificamos con este personaje de rey a quien están para nosotros que somos totalmente ignorantes de lo que es. Bueno, de hecho la pregunta se hace, ¿no? La pregunta está. Oye, de verdad que yo felicito de verdad a todos los que están interviniendo, porque tanto Shemuel como Isaac y tú ahora
Jaime. Antes no. No, ahora tocaste un tema, los tres tocaron temas, ellos dos tocaron temas que vienen ahorita en el libro. Tú tocaste un tema que está en los, digamos, en la periferia del libro, es decir, yo he leído muchos comentarios sobre el libro de Kuzari. Y uno de los comentarios más fuertes es: ¿a quién escribió Yehuda Leví este libro? ¿Para quién lo escribió? ¿Para los goyim o para los judíos? En defensa del pueblo judío. ¿Pero para quién lo escribió? En defensa del pueblo No, judío. en defensa de una religión menospreciada. Pero está bien, ¿quién la tenía menospreciada? O nosotros mismos. Nosotros mismos porque no la conocemos. Entonces Y no ahí tenemos es, las bases. ahí es donde hay, podemos traer ese comentario que está en hebreo, pero eso sí vamos a traducirlo para traerlo escrito. Pero de verdad hay un comentario sobre eso muy bonito, muy fuerte. Dice: en principio está escrito para todas las naciones que menospreciaron a la religión de Israel. Seguro, está escrito para todas las naciones. Ahora, quien más le hizo falta a este libro era para aquellos del pueblo de Israel que se avergonzaban de decir que eran judíos. No se Se avergonzaban. ¿Por qué? Porque si yo tengo que decirte, habían aquellos que se tenían que cambiar de nombre para poder ir a estudiar o para poder hacer. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie. Yo no soy nadie. No. En el momento de la persecución, no. Cuidado. En el momento yo no estoy hablando de la persecución, no. Yo no estoy hablando de persecución, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, si yo quiero hacer algo, bueno, quiero intervenir en algo, me van a cerrar todas las puertas. Me van a cerrar todas las puertas dentro del ámbito, ir a un sitio a estudiar, ir a un sitio a trabajar, me van a cerrar las puertas. Entonces, ¿dónde está la religión menospreciada? ¿Dónde más se ve la religión menospreciada? ¿Dentro del ámbito de fuera o para nosotros mismos? Entonces, termina el comentario y dice: la religión menospreciada se ve en los dos lados. En realidad, Yehuda Leví, su deseo primario era que el mundo entero supiera realmente quién es el pueblo de Israel. Que el mundo entero aprendiera quién es el pueblo de Israel, a pesar del estado donde estaba el pueblo de Israel. Y segundo, que el que pertenece al pueblo de Israel, pues eleve su orgullo y eleve todo su ego, levante su moral y decir: cuán grande es este pueblo y qué suerte tengo yo de pertenecer a este pueblo. Miren, agarren el ejemplo de nuestros abuelos en Marruecos. Traten de pensar en el siglo XIV, siglo XIII, donde estaban todos los judíos en Marruecos, que no... Para darle un solo ejemplo, ¿ustedes saben lo que es la Kathiya? No saben lo que es la Kathiya. Déjalo callar. Todos los años iba el sheikh del Liud, iba a dar el dinero que tenía que traer para el comodrimi, bajaba la cabeza así y le pegaba en la nuca, se llamaba la Kathiya. Eso era la vida de los judíos antes de la llegada de los españoles y de los franceses. Hay mucha gente que habla una cantidad de tonterías sobre la vida feliz que tuvieron los judíos en Marruecos, que es absolutamente falso. Se empezó a estar relativamente bien cuando llegaron los españoles y los franceses. Más nada. Entonces, imagínense ustedes en ese momento cómo estaban los judíos así en el piso. Y teníamos el problema grave de la propaganda de la iglesia, vuelvo a repetir la misma cosa, que nos trataba de convencer a todo el mundo, a nosotros también, que éramos lo peor que había en este bajo mundo. Y cuando ibas afuera, todo el mundo, en Irán, cuando llovía el judío no salía. ¿Por qué? Porque el agua se iba a contaminar e iba a contaminar al musulmán y le podían pegar por eso.
Eso es la realidad judaísmo. Pero gracias a Dios, nosotros teníamos esa ambivalencia. Afuera estábamos sometidos y estábamos rebajados. Y sí pensábamos algunas veces que éramos menos que menos. Y gracias a Dios que teníamos la Torá y que teníamos todo eso para decirnos, mira, eso no es así. Son ellos que están equivocados. Y lo que está haciendo aquí dentro Yudá Leví es ir en contra de todas esas ideas que sembró la iglesia, sí, y para enaltecernos de nuevo y darnos la capacidad de respirar normalmente, que es lo mismo que hace este Kuli cuando escribe Me'am Lo'ez después de que vino Shabbatai. El mono me contaba que iba a comprar cosas de la aldea, ¿no? Él tenía un socio. El mono le decía, bueno, te lo pago a tanto, le vendía, ¿no? Ah, si quieres que te pague más, te tengo que hacer desde el delivery. Entonces, el otro le decía, vámelo. Entonces mi abuelo se enfadaba con su socio. Y a mí nadie me humilla. ¿Quién habla bien árabe aquí? No. Ninguno. Ninguno dijeron en esto en Marruecos al Yehudi Hashek. No, yo decía burro. ¿Saben lo que es el Hashek? Vergüenza por decir judío. Exacto. Cuando la mañana se despertaban y encontraban de primero a un judío, decían Hashek, Yehudi Hashek, que Dios me perdone porque empecé el día mal. Señores, vamos a ¿Qué terminar. pasa? Que ninguno sabemos ya aquí cómo es la cosa. Todo aquí dentro, todos ustedes, y yo me incluyo, no que yo estoy criticando, vivimos dentro de un Estado que era un Estado con leyes, que eran las leyes de los franceses y de los españoles, más o menos aceptables. Bueno, un segundito, no se me muevan, un minuto. Vamos a terminar, vamos a dejar un Yehudi. Vamos a terminar. Por eso mismo, Yudá Leví lo que está tratando de alearnos. Yo lo veo así. Así está bien, pero están las dos cosas. Vamos a una cosita nada. El Jaber dice, bueno, ahora que ya podemos seguir, ya podemos hablar, dice el Jaber, quiero decirte que todo lo que te voy a decir es demostrable. ¿Sabes? Todo lo que te voy a hablar, no te voy a hablar en base a hechos que tú no oíste nunca, te voy a hablar en base a cosas que seguro supiste y oíste, o que cualquiera, pues te va a confirmar que así es. De hecho, ¿qué le sirve de trampolín al Jaber para poder hablar de esta manera? Para decir que, por ejemplo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob son cosas demostrables, que el Mahamad al-Sinai son cosas demostrables. ¿Cómo puede hablar con esa seguridad el Jaber aquí? Comentarios de Sefer HaKuzari dice, para decir esto es que Yudá Leví trajo al filósofo, al católico y al musulmán. ¿Para qué? Para poder decir, pregunta a la religión que quiera, te van a dar fe, que todo cuanto yo te diga es cierto. Es decir, no solamente yo te lo voy a decir en nombre de mi creencia, sino pregunta a los demás que preguntaste antes, y de hecho Yudá Leví lo va a poner, de vez en cuando te va a escribir eso. Pregúntalos a los mismos que te llamaste antes que a mí, y te van a decir que es verdad, que existió Mahamad al-Sinai, que es verdad que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Entonces, si todas las creencias, desde el año que eso pasó, hasta el momento que estamos hablando hoy en día, si toda esa masificación de gente, ninguno ha dicho que es mentira, tenemos que entender que es verdad. Nadie ha desmentido nada de eso. Entonces, si alguien tuviera la menor duda sobre todo esto, ya te hubiera llegado a ti, a través de todas las consultas que tú hiciste por fuera, ya te hubiera llegado a ti que eso que está escrito del pueblo de Israel es falso. Es verdad. Ya te hubiera llegado. ¿Pero te llegó algo de eso? No.
no te llegó nada. Por lo tanto, puedo decir por lo tanto, que todo cuanto voy a decirte es fácilmente demostrable y está basado en la realidad. Si yo te hubiera dicho que yo creo en el Dios que creó el mundo, bueno, ahí está. Sobre la creación del mundo hay duda. Hay duda. Los filósofos te dicen unos sí, otros no, uno demuestra, otro no demuestra. Pero hay duda. Pero sobre lo que te estoy diciendo ahora, nadie tiene duda. Comprobable. Dime. En el siglo XVIII, es decir, el siglo de las luces que se llama, Sí, de los Lumière. filósofos, había una frase célebre, que decía que el consentimiento universal no es prueba de verdad. Está bien. Pero Es decir, que si toda esta gente está, yo estoy jugando al abogado del diablo, si toda esta gente están diciendo que fue así y así y así, esto no justifica el hecho de que sea verdad. Por seguir esa argumentación, no te voy a tan lejos. Hoy en día hay gente que niega el holocausto. Que niega el holocausto. Claro que sí. Sí, pero precisamente no puedes demostrar ni un... Pero tú únicamente vas a poder demostrar el holocausto porque hay gente que lo vivió y que puede dar fe de eso. Pero te estoy diciendo que es una exageración. muy bien. Hasta aquí hoy. Bien, porque si no...